La mañana. Apuesto a que usted ayer en la noche ya estaba con la esperanza de que hoy iba a levantarse, a pasar un muy buen día con su familia, viéndonos desde muy temprano. ¿Por qué? Tal vez porque usted tenía la certeza, la seguridad de que Dios se lo iba a conceder, y eso se llama fe. La Madre Teresa de Calcuta dijo: el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. Y el fruto de la fe es el amor. Pero el filósofo Nietzsche dijo que tener fe significa no saber querer la verdad. Tener fe es cegarnos o sirve para algo. ¿Para qué? En esta fecha tan especial para la comunidad católica costarricense, invitamos a la teóloga Gabriela Arrieta para hablar precisamente sobre el tema de la fe. Gabriela, gracias por estar aquí nuevamente. Gracias a ustedes. Encantado. Por invitarme, gracias. Gabriela, como seres humanos, ¿verdad? Que somos cuerpo, espíritu, ¿para qué nos sirve la fe? Yo diría que la fe es algo tan cercano al ser humano que el ser humano sin fe casi que deja de existir, independientemente de hablar de una religión o lo que sea. La fe es lo que te impulsa, la fe es la esperanza. Decía Juan Pablo II, decía que la fe, además de creerla, había que vivirla todos los días, era algo que se vivía. Y Gandhi decía que la fe era la que nos ayudaba a salir de los momentos más turbulentos de nuestra vida. Así que todos los seres humanos que convivimos entre situaciones positivas y a veces no tan positivas, obviamente tenemos momentos en los que lo único que nos salva es la fe. Yo te lo pondría al revés. La fe es lo que nos puede salvar, lo que nos puede sacar, lo que nos puede hacer que uno pueda salir adelante en medio de situaciones dificilísimas, que pueden ser desde cosas tal vez no tan difíciles como, bueno, perder un trabajo, tener una situación emocional, etcétera, hasta perder a una persona muy cercana a vos, gente que ha perdido hijos y que uno ve que aún así se levantan y continúan. Eso es la fe. Ahora, ¿la fe se deposita? Sí, en algo, en alguien, correcto. Por ejemplo, las personas que están caminando hoy están depositando toda su fe en la Virgen, en los ángeles. Acordémonos que es la Virgen de los ángeles, y en Dios, obviamente, ¿verdad? Dios está como un todo en ese asunto, no se puede salir. ¿Cómo escogemos nosotros a la persona, al ente, al objeto al que le depositamos la fe? ¿Cómo se escoge? Es una cuestión de simpatía. Es una cuestión de simpatía. Yo te podría decir, por ejemplo, mi fe en la Virgen de los Ángeles, desde que era chiquita yo iba a hacer la romería con mi papá. Podría decirte que mi fe en estos momentos, a alguien a quien yo siempre le rezo y le deposito mis asuntos, es al Padre Pío, obviamente. Ajá. Entonces, uno tiene sus químicas con los santos, ¿verdad? Habrá gente que le reza a Santo Domingo de Guzmán, habrá gente que le reza a Santa Rita de Casia. Cada uno tiene su santo, su predilección, su virgen, ¿verdad? Y eso no quita a Dios, obviamente lo refuerza. ¿Okay? Gabriela, ¿de qué se alimenta? Porque sin duda vamos a encontrar muchísimos casos a lo largo de la vida en los que uno dice, tal persona perdió la fe. O hay gente que de manera tácita dice, yo perdí la fe. Sí, yo creo que todo ser humano tiene diferentes etapas. Y que las etapas más duras, cuando uno pasa por una enfermedad, cuando uno pasa por situaciones difíciles, a uno la fe se le va. Uno se enoja. Hay mucha gente que se enoja con Dios. Y yo creo que hace muchísimos años, hace casi 20 años, a mí me pasó. Y yo puedo entender que uno se pueda enojar, uno puede entender que inclusive hay gente que te dice, hay gente que te dice, yo ya no tengo fe, yo ya no creo en nada. Sin embargo, cuando a uno le pasa eso, yo estoy casi segura que la fe regresa más fuerte de lo que se fue. O sea, la situación te envuelve en un momento en el que vos podés elegir salir de eso y decir, me regresó la fe más fuerte de lo que tenía antes. Yo creo que eso es importante, es parte de... la fe no es, bueno, usted viene
la gente que va a Cartago a pedir algo, probablemente muchísima gente se le cumplirá, pero habrán personas a las que simplemente no se les cumplió. No quiere decir que es que no fueron con suficiente fe, o que no hicieron la caminata bien, o que eran muy malos, o que la Virgen es mala y no le quiere dar a unos y a otros no. Yo tenía esa pregunta, sí, porque hay mucha gente. De eso no se trata. Exacto. Casualmente, esa era una de mis consultas que había apuntado, porque habrá mucha gente a la que no se le cumpla de manera precisa la razón por la que ellos fueron. Caminaron. Es un asunto de entender que eso no te tocaba. Uno tiene, cuando pide a Dios, cuando le pide a la Virgen en este caso algo, pedir lo que sea de acuerdo a la voluntad divina y en armonía para todo el mundo. Hay algo que me va a tocar, abrirme las puertas, y si no, tal vez yo estoy equivocado. Tal vez la Virgen no me quiere dar esto, me quiere dar algo mejor que viene después, pero en el momento no lo entendemos. Entonces tenemos que tener la humildad y la capacidad y la sabiduría para entender que de repente hay cosas que vienen y hay cosas por las que simplemente uno tiene que pasar, Edgar. Y no se trata de que haya un Dios malo o una Virgen mala que nos esté castigando. Dios no nos castiga. Dios nos quiere ver con amor. De hecho, Dios no requiere sacrificio. Sin embargo, los seres humanos le damos un sacrificio a Dios porque es nuestra forma de acercarnos a Él desde los tiempos remotos, ¿verdad? Desde siempre. Sí, porque me pongo a pensar en muchos casos en los que desafortunadamente no habrá una cura para la enfermedad. Correcto. Habrá que pasar por eso. Pero entonces la fe te reconforta. Te dice, bueno, yo hoy tengo que pasar por eso, o tengo que morirme, pero bueno, vine a dar una misión, le di a mis hijos lo que le tenía que dar, en fin, la fe al final te va a reconfortar. Pensemos, por ejemplo, en un personaje como Job. Vos te acordás de Job en la Biblia, es un hijo predilecto de Dios que tiene todo: salud, su esposa, sus hijos, ovejas, camellos, tierras, dinero. Y un día llega el diablo, la historia es así, un día llega el diablo y le dice a Dios, déjame tentar a Job, le voy a empezar a quitar las cosas. Y le va quitando todo, ¿verdad? Y aún así Job sale y le dice a Dios, qué maravilloso que eres, o sea, yo sigo creyendo en vos. El diablo vuelve a llegar y le dice a Dios, ¿sabes por qué te sigue creyendo y te sigue alabando? Porque no lo he tocado a él. Déjame tocarlo a él y vas a ver cómo va a hablar mal de vos. Y entonces Dios le dice, lo puedes tocar, pero nunca su alma. O sea, nunca puede tomar su alma, pero sí lo enferma. Y es cuando le dan las llagas y la esposa lo deja y está tirado y los animales se lo empiezan casi que a comer vivo. Y los amigos, entre comillas, llegan y le dicen a Job, algo muy malo tuvieses que haber hecho vos para que Dios te tenga así, ¿verdad? Es una historia escrita hace miles de años y es tan contemporánea, uno la lee y es tan contemporánea. Y en ese momento Job duda y le dice a Dios, Dios, ¿para qué me trajiste al mundo? Para pasar todas estas cosas. Yo no merecía esto. ¿Para qué me trajiste al mundo? Ahí aparece un ángel, la historia es muy, muy larga. Pero al final lo que te quiero decir es que con todo y todo, Job, después de perderlo todo, se restituye en su fe. Y Dios le restituye, bueno, la historia cuenta que le restituye la salud, sus camellos, sus cosas. Habrán cosas que no le pudo restituir. Él pierde a sus hijos, él pierde a su familia, toda. Pero Dios le vuelve a dar esperanza. Ese es un personaje bíblico interesantísimo de hasta dónde nos puede llegar la fe, ¿verdad? Gabriela, hablando de eso, siempre que hablo o que hablamos de estos temas aquí en el programa, es muy interesante porque posterior al programa nos envía algún correo alguna persona que se declara agnóstica o atea. Atea, ajá. Y es un sector, obviamente, claro, de la población que uno... y hay que respetar. Por supuesto, respeta mucho y viera que las conversaciones que yo tengo con ellos por medio del correo electrónico son muy enriquecedoras, tengo que reconocerlo. Y yo quería hablar, y cuando estaba redactando la entrevista, pensé en ellos, ¿verdad? Porque hay mucha gente que cree y que considera que la gente atea, los agnósticos, no sé, caerán a los fuegos de los infiernos, no. y qué sé yo. ¿Qué pasa con ellos?
se puede decir que ellos tienen fe también. Por supuesto, van a tener una fe probablemente diferente, En ellos mismos, ¿será? tal vez no una fe en Dios, pero sí probablemente tienen fe en ellos. Nosotros tenemos, yo tengo fe en mí, vos tenés fe en vos, en lo que hacemos. Probablemente esa gente a su manera tenga su propia fe y tal vez se declaren ateos porque tienen ciertos cuestionamientos a nivel religioso, sobre todo con la iglesia, y confunden a veces, muchas veces, a algunas personas te dicen, yo soy atea porque yo no creo en la iglesia, yo no creo en los padres, yo no creo, pero al final vos les ves que tienen aquella velita encendida que es la que los une con el universo o con lo que uno quiera llamar. Siempre hay un nombre. Los seres humanos creemos en algo más allá de nosotros mismos, siempre. Y yo que conozco a varios, son gente de valores y gente entregada. Por eso. ¿Verdad? Entonces, que vive, perdón que lo diga así, que vive bajo ciertos principios. Correcto. ¿Verdad? Y esas personas son sociales, tan buenas y tan maravillosas como cualquier otra. La religión... Pero en ese caso, para enfocarnos, en la fe, ¿cómo se vive el asunto de la fe? Es un asunto interno. Ellos tienen su propia estructura de valores, sus propios principios, y probablemente tengan su asunto de fe, tal vez no en el mismo Dios que creemos nosotros, es el mismo, con otro nombre, o sin nombre. Creen en el universo, creen que hay una ley universal, que si haces el bien, el universo te devuelve el bien. Bueno, eso es válido. No le llames Dios, está bien. ¿A qué llamarías vos vivir una fe sana? No fanática, tal vez. Yo creo que el fanatismo daña la fe. Decía Benjamin Franklin que, y San Agustín, tienen dos frases muy similares. San Agustín decía que la fe era ver aquello que no se podía ver. Correcto. Con los ojos. Que es la definición típica que uno se aprende. Pero realmente la fe es tan profunda y nos da tanta energía, pero yo creo que la fe mal encausada fanatiza, y todo fanatismo, de un lado o del otro, para mí es dañino. Yo creo que la fe sana es aquella fe que uno le pide a Dios, en mi caso, a los ángeles, a la Virgen, al Padre Pío, por algo, pero yo siempre le digo, si no es lo que yo te estoy pidiendo, abrime otro camino. Si esto no es, llevo meses diciéndote, llevo meses pidiéndote, pero si eso no es, entonces decime por dónde irme. Eso es muy importante, tener la posibilidad de saber. En mi caso, yo creo que la fe es lo que a uno lo sostiene. Yo le digo a mis alumnos que es como las alas de los ángeles que a uno lo sostienen en la vida, que a uno le pueden dar esa intensidad. Hay días buenos y hay días malos. Hay días que te levantas bien y hay días que te levantas sin esperanza. Hay días que decís, ¿qué me pasó? ¿Verdad? Y eso es normal en los seres humanos. Y el tomarse el ratito para decir, no, pero a ver, la fe es también lo que te insta a ver las cosas buenas alrededor tuyo. Tengo salud, me estoy levantando, tengo a mis hijos bien, tengo una casa, tengo un trabajo que me gusta. Hay tantas cosas por las que agradecer y a veces nos olvidamos y solamente pedimos y pedimos y pedimos. ¿Y cómo considerarías vos que es un buen camino para heredarla, para enseñarla? Yo creo que la fe se hereda con el ejemplo. Yo creo que la fe se hereda con el ejemplo. O sea, ahora que lo estás diciendo, esta práctica de la romería a Cartago es impresionante, la manera exponencial, creo yo, en la que ha crecido el número de romeros y la actitud con la que ahora se va. Yo cuando comencé a caminar en la romería, a mediados de los 80, cuando me vine a vivir a San José, fueron los últimos años en los que la gente iba con las radiograbadoras en las noches. Y aquel bochinche en las noches, y todo el mundo vendiendo ahí en la calle. Yo creo que la actitud de los últimos años ha cambiado significativamente. Es que hemos entendido lo que es, no es el vacilón, no es la fiesta, no es un acto de fe, y un acto de fe requiere respeto, independientemente de lo que sea. Yo me acuerdo haber caminado con mi papá de chiquita y después seguir caminando. Me acuerdo haber estado en la universidad y haberme ido sola a la romería muchas veces, sola. Y mamá, ¿cómo te vas a ir sola, muchacha? De mamá, en el camino me encontraré gente. Y de verdad, uno se encontraba gente con la que hacía química y caminaba y hablaba y era un perfecto extraño y era tu compañero de viaje, era tu prójimo. Qué interesante. Sí, qué lindo. Sí. Hay dos cosas, Gabriela, que yo
nos vamos a salir un poquitito del asunto de la fe, pero quisiera que me ayudaras a reflexionar de manera muy breve. Número uno, hay una actividad que yo reconozco mucho, que admiro de la sociedad estadounidense, que es el Día de Acción de Gracias. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Que para mí el 2 de agosto se convierte en un día de acción de gracias de la gente, de la gente en Costa Rica. Y número dos, el segundo punto, es esto de que la gente que camina a Cartago no tiene nombre, no tiene plata. Correcto. Nada más es gente de fe. Somos todos iguales. Exacto. Todos somos iguales. Gabriela, a todos nos duele la rodilla, a todos nos duelen los pies, correcto. A todos nos duele todo. Ahí es como vos decís, sí. ¿Cuál fue la palabra que acaba de decir? Hermano. Nuestro prójimo. Nuestro prójimo. Nuestro prójimo. Nuestro prójimo. Y es tan reconfortante tener esa experiencia de ver a todo el mundo sencillamente como un prójimo. Como un prójimo. Eso es lo que somos. Cuando uno va a misa y se siente, yo digo que yo voy a misa a sentarme a la mesa con Jesús, a tomarme un café. Tal vez no es un café, es un pedazo de pan y un poco de vino, pero al final es eso. Y uno entiende que ahí no hay ni ricos, ni pobres, ni malos, ni buenos, somos todos. Yo siempre le digo a la gente, no se me juzguen tan duro. No piensen que ustedes no se merecen las cosas, sí se las merecen. Y cuando uno va a Cartago y ve a aquella gente, cuando yo veo a la gente que viene de 3 días, 4 días caminando, cuando yo apenas logro irme, yo tengo que admitirlo, yo voy a Cartago yo llego a Plaza Mayor, Plaza del Sol. De Plaza del Sol empiezo a caminar. Yo tengo que admitir, yo no vengo de Santana, pero y apenas llego, con costos llego. Y cuando yo veo gente que viene caminando días, mis respetos, o sea, qué gente más maravillosa. El cuerpo no les da. ¿Qué los hace seguir? ¿Qué los hace seguir caminando? La fe, la esperanza, el poner, si hay una mamá o un papá que está pidiendo por un hijo, ¿qué no hace uno por un hijo? O uno por un papá. O cuando las situaciones están en extrema, que decís, bueno, tengo que seguir porque yo le prometí a la Virgen que si yo llegaba a Cartago desde San Vito, pues que por favor me ayudara en esto. Probablemente ese acto de fe hace que la energía de Dios, la energía de la Virgen, la energía de los ángeles se te multipliquen alrededor en tu vida. Es algo que es real, no es una ilusión, sino la gente no caminaría. Ok. Casualmente cierro con una interrogante alrededor de eso. Esto es un sacrificio físico, sí, que se traduce físico en un acto de fe. Explícame el asunto. ¿Cómo se relaciona el sacrificio, el que me duela? Los seres humanos siempre hemos relacionado darle a Dios algo que nos duela o algo, quitarnos algo, hacer algo y decir, prometer algo. Yo no vuelvo a hacer tal cosa aunque me guste mucho o por un tiempo o nunca, porque te lo estoy ofreciendo a vos con tal de que me des esto otro. En los tiempos antiguos, acordate que algunas culturas sacrificaban personas, ¿verdad? A sus dioses, como una manera de que sus dioses estuvieran. No se trata de eso, obviamente no se trata de eso, pero uno se sacrifica a uno, aunque Dios en el fondo no necesita ese sacrificio. Dios en el fondo lo que necesita es que lo amemos con todo nuestro corazón y con los brazos abiertos. Pero si a nosotros el sacrificarnos y el decirle a Dios, Dios mío, me estoy sacrificando, volveme a ver, bueno, de repente nos ayuda a nosotros y más bien así establecemos un vínculo con ese Dios maravilloso. Yo creo que nos acerca a Dios, yo creo que ese sacrificio a través de la fe nos acerca. Si vos me decís que te lo resuma, nos acerca a Dios. También es como el reconocimiento de la capacidad de tu voluntad. Correcto. ¿Hasta dónde te puede llegar esa pobre gente que ya me imagino yo que da un paso y no puede y dice no puedo y me faltan kilómetros, pero sí podemos y sí podemos porque tenemos esa voluntad que me sigue diciendo yo le prometí a la Virgen y sí lo cumplo. Así y yo quisiera hacer la exhortación porque por lo menos en este momento y según nos adelantaba doña Laura Chinchilla, que hoy en su discurso hablará sobre eso, sobre la paz. A veces la paz y la tranquilidad en las familias costarricenses nos parece tan lejana que posiblemente este sea un llamado para convertir esa debilidad que hoy sentimos en la lucha contra la violencia en una verdadera fuerza. Costa Rica, sí. ¿Perdón? Sí, no, Costa Rica siempre ha sido un lugar de paz. Yo no sé qué nos ha pasado. Realmente estamos bombardeados de violencia mañana, tarde y noche, y que esta romería
sirva para acercarnos a Dios, a la gracia de la paz, a este país que la Virgen siempre ha cuidado. Y como decías vos, que sea nuestra acción de gracias, que sea nuestro momento para dar gracias, tal vez no tanto para pedir, sino para agradecer. Correcto, vieras, eso es Sí. otra cosa, pero en esto uno seguiría hablando. Sí. Se trata más de dar gracias. que Se de trata pedir. más de dar gracias. Gabriela correcto. Rita es teóloga, es la directora de la Casa del Ángel y estuvo aquí para hablarnos sobre el significado de la fe. 2282-89. No, 1904. 1904. 2282-19. 1904.